¿Qué tal, amigos de YouTube? Vamos a tener otra emisión del programa El Chiste de la Vida y ahora voy a estar hablando de el chiste de la creatividad. Es que esto de ser creativo tiene su chiste y les voy a compartir muchas cosas de mi libro que se llama Ontocreatividad, porque ahí yo realmente hice un estudio como muy profundo de cómo manejar este tema de la creatividad y cómo aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, voy a arrancar la grabación en audio y ustedes me van a estar viendo en video, ¿sale? ¿Qué tal, amigos de la radio? Estamos aquí en el chiste de la vida, hablando hoy de uno de los temas más interesantes que tienen que ver con el sentido del humor, que es el chiste de la creatividad. Resulta que pues para tener buen sentido del humor, para poder inventar un chiste, pues se requiere de creatividad, ¿no? La creatividad es fundamental porque la creatividad nos va a permitir generar esas cosas nuevas, entre comillas, porque al ratito analizaremos el concepto como más a fondo, pero sí nos va a permitir realmente llegar pues a la innovación, a ese elemento que significa en verdad nadie había pensado en esta idea, o nadie había puesto esto en este contexto, o nadie lo había vendido de esta forma, o en el caso de los chistes, pues nadie había juntado a 3 personas de estos 3 países para salir con esto, ¿no? Hay un chiste que contaba Andrés Bustamante que decía, estaban un africano, un americano y un mexicano, y no pasó nada en el chiste porque como no hablaban el mismo idioma, pues no se pudieron comunicar, ¿no? Y ahí el chiste está en que estamos acostumbrados a que en los chistes todo se vale, ¿no? En los chistes puede ser el chiste sobre un concurso súper idiota, ¿no? Así el concurso de comer elotes, el concurso de quién aguantaba más patadas en las ingles, ¿no? Y pues eso solo en los chistes sucede, porque no en la vida real eso ni sería chistoso ni sería un evento donde la gente fuera a participar. No digo que no haya eventos ridículos en el mundo, pero hasta cierto punto pues serían un poco populares, ¿no? No sería lo más sacudido, lo más concurrido y mucho menos lo menos pagado, ¿no? Entonces, bueno, en los chistes suceden estas cosas. Mi maestro decía que los chistes son la distancia más corta entre dos ideas, porque finalmente en los chistes se pueden dar estas cosas como absurdas, ¿no? El que se encuentre gente de distintas nacionalidades, a pesar de que no hablan el mismo idioma, o el que haya concursos ridículos, o el que los animales hablen, o las frutas, ¿no? O sea, todo eso pues es parte de los chistes, y eso es el resultado de la creatividad. Entonces, bueno, hoy voy a hablar del chiste de la creatividad, y para eso me voy a basar mucho en el contenido de mi propio libro. Tengo un libro publicado que se llama Ontocreatividad. La palabra ontos significa el ser, el ser. Por eso la ontología es el estudio del ser, o como muchas personas dicen, es el estudio del ontoi, ¿no? Entonces por eso es la ontología. Entonces la palabra ontos, que significa el ser, yo lo utilicé aquí para referirme a la creatividad tuya, ¿no? Entonces la creatividad de tu ser, la creatividad que te distingue a ti, y a eso me refiero con ontocreatividad. O la segunda acepción que tendría esta frase es cómo utilizas la creatividad para llegar a ti mismo, para convertirte en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Ese es un concepto interesante. No nada más que tú tienes una versión mejor de ti mismo, tu mejor versión, sino que además es con tus propios recursos que llegas a ella. No te sirve lo que le sirve a otras personas. Hay como ciertas cosas universales, ¿no? Como cuidar tu cuerpo, es algo que beneficia a cualquier persona. Si tu cuerpo está en buen estado, tu mente está en buen estado, ¿no? O quizás algo como lo que vamos a ver hoy, es importante fortalecer tu creatividad, tus recursos, utilizarlos. Pero ahí está la clave, ¿no? Que la creatividad tuya es peculiar, que cuidar tu cuerpo es peculiar. Tu cuerpo reacciona de una manera diferente a los otros cuerpos, ¿no? Hay un libro que explica una dieta que se llama la dieta de los tipos de sangre, y ahí podemos comprender que según tu tipo de sangre ciertos alimentos te caen muy bien a ti y a otros le caen mal. Entonces sí es universal que cuidar el cuerpo nos ayude, pero lo que no es universal es cómo, ¿no? Cómo cuidarlo. Sí es universal que aprovechar tus propios recursos, pero tus recursos son distintos a los de otras personas.
Entonces ahí es donde entendemos por qué la ontocreatividad es un sistema que finalmente yo compilé, más que decir yo lo creé, porque lo que hice fue como ir entendiendo distintas fuentes, distintas corrientes con respecto al tema de la inteligencia y de las inteligencias múltiples, que es precisamente el tema de la creatividad, y yo lo terminé como aterrizando en un modelo, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poco de las cosas que tengo aquí en el libro para que ustedes vayan entendiendo el concepto y para que además vayamos explorando el chiste de la creatividad. Por último, antes de arrancar con la primera observación, les recuerdo que pueden ver todos los programas que transmitimos del chiste de la vida en YouTube. Simplemente métanse a YouTube y pongan el chiste de la vida con Cuau, por ejemplo, y les van a aparecer muchos. O pongan específicamente el título, ¿no? El chiste de la creatividad, el chiste de las artes. Yo lo que hago es que subo todos los programas a YouTube grabados con video. Ahorita quienes me están viendo ahí pues ya lo saben, pero los que me están escuchando en la radio, véanme en video. Y también lo subo al Facebook. El Facebook es elchistedelavida.com. Si se meten ahí pueden entrar directamente a la página de Facebook que se trata del programa de radio El Chiste de la Vida. Entonces con cualquiera de esas dos pueden encontrarme, ¿sale? Espero sus comentarios, voy a estar atento a lo que escriban. Primero, ¿qué no es la creatividad? Pero que muchas veces tenemos esa confusión, de alguna manera nos quedamos con esa idea, ¿no? Entonces lo primero es que la creatividad no es crear algo nuevo. Ah, chis, ¿por qué digo que la creatividad no es crear algo nuevo? ¿Tú por qué piensas? Pues porque en realidad todo lo que hace una persona, todo lo que hace un ser humano, se basa en otras cosas. O sea, si yo escribo una canción y me inspiro, pues me inspiro en algo, ¿no? Me inspiro en una anécdota que tuvimos, me inspiro en un cuadro. A lo mejor yo ese día fui a un museo y estuve viendo unas pinturas y me encantó el mensaje que transmitía Salvador Dalí con este cuadro de los relojes escurridos, ¿no? Y entonces yo pensé, claro, es que el tiempo es plástico, el tiempo se vive diferente según las circunstancias. Entonces voy a escribir una canción con respecto a eso. Entonces siempre hay una referencia, siempre hay un punto del que vienen las cosas. Toda la creatividad de un ser humano es el resultado de cosas previas. Por eso digo que la creatividad no es crear cosas nuevas, porque así nuevo como tal, pues solamente Dios hace cosas nuevas, ¿no? El universo, la creación de un universo, pues sí, eso sí suena como algo nuevo. Pero lo que nosotros hacemos, pues es el resultado de cosas que ya vimos. Segundo, la creatividad no es igual en todas las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de creatividad, tenemos que considerar que es tan singular como todo lo demás en la vida de un ser humano. Por ejemplo, tú y yo pensamos que los colores son iguales para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo te digo, busca un libro que es de color rojo, pues tú vas a ir y lo vas a identificar y piensas que yo veo ese libro igualito que tú lo ves. Pues error, error. Resulta que mis ojos reciben esa información de cierta forma, mi cerebro lo interpreta, y si tú pudieras ver la vida a través de mis ojos, te enterarías que aquello a lo que tú le llamas rojo es una cosa diferente a lo que yo veo como rojo. Claro, como lo que sí estamos de acuerdo es qué señalar, es decir, a mí mis papás me enseñaron, esto es rojo, esto es rojo, esto es rojo, y pues eso que yo veo como rojo lo apunté con esa palabra, entonces no me equivoco a saber cuál es el objeto que tú me estás solicitando, ¿sí? Entonces eso significa que somos bien singulares, así es que la creatividad de una persona es distinta. ¿En qué es distinta? Resulta que algunos de nosotros somos más creativos espacialmente, otros emocionalmente, otros sexualmente, otros intelectualmente, otros imaginativamente, otros espiritualmente, etc. Entonces vamos a tener como un perfil propio de la creatividad. Y aquí me gusta mucho compartirles una idea, y es con la que quiero mandarlos al primer corte.
Esta es la pregunta, ¿sale? Para que ustedes me la contesten ahí en el Facebook. Si creatividad es el uso, vamos a decir, de aquellas cosas que son peculiares de ti, entonces, ¿cuál sería tu ejemplo de algo creativo de ti? ¿Sí me explico? Trata de buscar aquello que distingue muy claramente tu forma de ser. Llévalo un poquito al extremo, o sea, si tú eres muy parlanchín, bueno, decide, pues mi creatividad tiene que ver con comunicar, tiene que ver con hablar, tiene que ver con expresar, porque toda la vida he sido muy parlanchín. O si tú eres muy dormilón, o si tú eres muy de acción, o si tú eres muy de resultados, o si tú eres muy sabiondo y de buena memoria, o si eres muy chillón o chillona, si eres muy dado a socializar. Entonces te voy a dejar esta tarea, te metes a la página elchistedelavida.com, que te debe de llevar directamente al grupo de El Chiste de la Vida dentro de Facebook, o si no, búscalo dentro de Facebook, así, El Chiste de la Vida, programa de radio, y escribe esa respuesta. ¿Qué es lo que te hace peculiarmente creativo a ti? ¿Cómo distinguirías tu ontocreatividad? Esa creatividad que a ti te caracteriza y que es distinta, por ejemplo, a la de tus hermanos, a la de tus papás, que realmente tiene que ver contigo. ¿Sale? Entonces nos vamos a ir a este corte. Recuerda entrar al chistedelavida.com y ahí respondes a esta pregunta. ¿Qué es especial, peculiar de tu propia creatividad? Ahorita volvemos. Entonces, ya hice el corte 1. Lo grabo aquí. Creatividad 1. Y de una vez nos vamos de corridito al corte 2. ¿Sale? ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en el chiste de la vida y estamos hablando del chiste de la creatividad, de ser creativos, de ser diferentes, de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Pues bueno, a ver, les voy a seguir compartiendo esta idea. La creatividad no es únicamente un proceso intelectual. ¿A qué me refiero con esa observación? Históricamente, la palabra creatividad se ha ido entendiendo de maneras diferentes con el pasar del tiempo. Para empezar, no es una palabra que se usara mucho en la antigüedad. O sea, los griegos, por ejemplo, no hablaban de creatividad. Hablaban más de creación, hablaban más de arte, hablaban más de pensamiento, de filosofar. Pero la palabra creatividad no es una palabra que se usara mucho en la antigüedad. Vamos a decir que más bien es una palabra que se empezó a utilizar más en el siglo pasado y que su primera definición tuvo que ver con las artes. Es decir, generalmente, y muchísimas personas aún así lo hacen, asocian creatividad con el tema de hacer manualidades, de pintar, de cantar, a lo mejor de hacer arquitectura, de hacer mercadotecnia, porque algunas personas sienten como que esas cosas, la publicidad, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces, la primera definición es como si la creatividad es algo lúdico, algo artístico, algo un poco sin utilidad, ¿no? Algo como sin sentido, como no lo hice con tal de ganar dinero, sino tiene más que ver como con divertirse. Entonces, esa es la primera definición. Pero, a finales del siglo pasado, la palabra creatividad se empezó a utilizar en un contexto ya más específico como de utilidad, y entonces de ahí viene esta observación, porque se empezó a sentir como que la creatividad es aquello que usamos para resolver problemas, ¿no? Pues yo tengo un problema y tengo que usar mi creatividad para resolverlo. No me alcanza el dinero para comprar el producto que quiero, entonces tengo que usar mi creatividad. ¿Cómo hago para generar más dinero, no? Tengo una bronca con mi pareja y tengo que encontrar como una estrategia para arreglar la bronca con mi pareja. Ah, ok, entonces necesito mi creatividad para hacer eso. Entonces, en general, la creatividad se vive como si fuera pensar, ¿no? O sea, el acto de darle vueltas, de pensar, de buscar una solución a algo, y entonces yo puedo, efectivamente, utilizando mi creatividad, llegar a una solución. Bueno, sí,
Pero de la misma manera que también sí, la primera definición, es cierto, los procesos artísticos muchas veces son creativos. Los procesos del pensar para resolver algo también son procesos creativos. Pero entonces, ¿qué? Si una persona no es artística, ni le da por pensar mucho, ¿tú ya no puedes ser creativa? Y ahí es donde consideramos la necesidad de ampliar la definición. Y entonces, la creatividad también se manifiesta en el movimiento. Por ejemplo, un atleta es creativo en la forma en que juega un partido, en la forma en que se desempeña. También la creatividad puede ser emocional. Entonces, el que una persona perdone a otra, o el que ame, o el que genere un sentimiento que no tenía y eso le permite entusiasmarse, motivarse a sí mismo, todo eso va a ser parte de creatividad emocional, que no es un proceso de pensar, es un proceso de sentir. ¿Se acuerdan que en otro programa, cuando hablamos de sexualidad, comentamos que la sexualidad era la capacidad de disfrutar? Entonces decimos, bueno, pues también existe gente que es creativa sexualmente, o sea que tienen como más habilidad para encontrar placeres, para descubrir placeres. Hay personas creativas espiritualmente. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que son capaces de darle más sentido a las cosas. Porque la espiritualidad, más allá de la religiosidad, la espiritualidad es la capacidad de darle un sentido, de encontrarle lo sagrado a las cosas, de encontrarle lo místico, de conectar a Dios con nuestra vida cotidiana. Bueno, pues hay personas más creativas en ese sentido, que a un problema, una circunstancia, una crisis que están viviendo, le encuentran ese sentido, o le encuentran lo sagrado, le encuentran el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, la creatividad no es un proceso nada más intelectual. Tampoco la creatividad es accidental. Entonces, este punto es importante, porque muchas veces yo siento como si los inventores, ¿no? Vamos a pensar así en Tomás Alva Edison o en Tesla. Me imagino así como que, pues estaban jugando y de pronto así, ¡plup!, ¿no? Les sucedió el acto creativo. Entonces, si yo voy caminando y le tiro un plato de espagueti encima a mi gato, no puedo decir, no hombre, soy súper creativo porque acabo de inventar gato a la boloñesa. Nadie había inventado antes de mí gato a la boloñesa, ¿no? Entonces, no, eso no es creatividad, eso fue un accidente, ¿no? Es como escribir con faltas de ortografía. Si escribo con faltas de ortografía, eso no es ser creativo, eso es tener mala ortografía. Si por el contrario tengo buena ortografía, pero tengo la intención de modificar la forma en que escribo las palabras, o la forma en que yo redacto las cosas, o cada vez que tiene que aparecer la letra C, yo utilizo una letra K, eso es distinto, pero porque no fue un accidente, fue intencional. Lo que sí podríamos decir es que a veces de un accidente resulta un acto creativo, un acto de inteligencia, una creación. Por ejemplo, el velcro fue un accidente industrial, es decir, los que diseñaron la máquina que hizo el velcro estaban buscando crear un tipo de tela con un tipo de tejido y sin querer le salió este tipo de tela que tiene como ganchitos y entonces se pega, ¿no? Eso es el velcro. Y bien pudieron haber pensado, bueno, no es esto lo que queremos, vamos a desecharlo y ya, ¿no? Entonces, donde sí está el acto creativo es en la parte donde alguien reconoció, oye, espérate, esto que hicimos está interesante, ¿no? Podríamos utilizarlo de otra manera. Y entonces ahí sí empieza el acto creativo de, pues podría utilizarlo para esto, podríamos venderlo para la ropa, podríamos utilizarlo para cerrar zapatos. Bueno, entonces ahí sí ya se inició el proceso del velcro como una creación, ¿no? Pero no fue intencional. Los post-its, los papelitos estos que se pegan y se despegan, también ese pegamento era el intento de un pegamento súper fuerte, súper poderoso, y resultó que era muy chafa, que se despegaba con mucha facilidad, pero alguien pensó, oye, ¿y si lo convertimos intencionalmente en un producto, no? Entonces ahí es donde está el acto creativo, no en el accidente, sino en cómo se aprovecha el accidente. ¿Qué más? La creatividad sí es, ahora vamos a empezar con las definiciones que sí es la combinación innovadora de elementos preexistentes. Ándese, ahí está el meollo del asunto. ¿Qué sí es la creatividad?
La creatividad, sin importar en cuál de sus definiciones, ya sea como proceso artístico, ya sea como la capacidad de resolver problemas, o, como yo les decía, la creatividad como inteligencias múltiples, ¿sí? Como un proceso individual. Bueno, en todos los casos, la creatividad consiste en que yo agarre cosas que ya existen y las combine de manera nueva, ¿sí? Eso es lo creativo. Aquí dice, combinación innovadora de elementos preexistentes. Ok, entonces ejemplo. Si a mí me gusta cocinar y yo quiero inventar un nuevo platillo, y nuevo, pues lo pongo entre comillas, por lo que ya dijimos, porque no es así espontáneo de la nada, no es que voy a crear átomos que nunca habían existido, sino que lo que voy a hacer es tomar cosas que ya existen, en este caso los ingredientes, los sabores que ya conozco, los utensilios que yo tengo, quizás utilice una receta que ya he usado anteriormente, pero que ahora la voy a convertir en una mezcla, ¿no? Entonces voy a hacer un espagueti boloñesa, pero en vez de ponerle carne de res, le voy a poner una lata de atún, ¿ok? Pues desde ahí ya inicia el proceso creativo. Sí hay, obviamente, niveles de creatividad. O sea, ¿qué tan distinto es esto? ¿Qué tan innovador? ¿Qué tan poco frecuente? También va a haber como una escala de qué tan efectivo resultó tu invento, ¿no? Yo voy a confesar algo. Cuando era chavo, cuando era adolescente, tomaba muchísima leche y durante mi comida, es decir, en la tarde e incluso cuando me ponía a hacer mis tareas o a dibujar o algo, tomaba mucho refresco. Entonces tomaba mucho refresco y tomaba mucha leche. Bueno, pues un día, en mi genialidad creativa, se me ocurrió, ¿qué pasará si me hago un licuado de refresco? ¿No? Porque dije, pues si las dos cosas me encantan, entonces puse leche en la licuadora, le puse una buena cantidad del refresco que me gustaba, lo licué, lo probé y me supo espantoso. Y dije, qué extraño, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que sí fue una visión creativa, un hacer algo diferente, pues a la mera hora no resultó el dichoso licuado de refresco, no resultó un buen producto, no me gustó, no sabía rico. Entonces, bueno, para que entendamos lo que significa la creatividad. La creatividad es hacer eso. De hecho, la palabra innovación se utiliza cuando no nada más es creativo, sino que además es útil. Entonces, muchas veces discutimos, oye, ¿cuál es la diferencia entre creativo e innovador? Bueno, normalmente nos referimos a innovación cuando esto es útil. Por ejemplo, en las empresas, cuando esto genera utilidades, cuando esto nos da dinero. Entonces ahí sí hay el proceso de innovación, ¿no? En cambio, creatividad, pues pueden ser estas combinaciones fallidas, donde pues no llegamos a ningún resultado. También podemos entender que la creatividad no es ni buena ni mala, ¿no? Porque con creatividad se hacen armas, ¿no? Con creatividad se hacen injusticias, tranzas, robos, ¿no? La creatividad por sí misma no es un acto de bondad, no es algo bueno. La parte que lo va a hacer bueno o malo, pues va a tener que ver ya con la moral, con la ética, con cómo se utilizó esto ya para el uso diario de la vida, ¿no? Si esto, no sé, a través de la creatividad estamos apoyando a comunidades para que crezcan. Ah, bueno, entonces en ese caso, esta creatividad que estamos utilizando sí es buena, pero si no, no. Entonces, bueno, ¿qué te parece si ahora te dejo la pregunta? ¿Qué cosa ha transformado tu vida gracias a que fue algo muy creativo? Algo muy creativo que transformó tu vida. ¿Qué cosa transformó tu vida de manera significativa por ser algo creativo? Y te propongo que lo pongas acá en la página de Facebook o si lo pones como comentario en el YouTube, perfecto. Ahorita regresamos de este corte. Muy bien, ya llevamos 2 cortes. 2 cortes, entonces yo le pongo aquí agarro el celular, que es donde yo grabo esto, y digo corte 2. Muy bien. Vamos a echarnos de una vez el corte 3. Vamos en calientito a terminar este programa. No, lo grabé mal. Es que se me salió todo eso que dije. Ahí va. Va de nuevo. Sí, elimínalo. Vamos a continuar ahora sí con el chiste de la creatividad. Muy bien, seguimos con el chiste de la vida y en este caso hablando del chiste de la creatividad. Ya dijimos que no es la creatividad, ya dijimos que sí es la combinación innovadora de elementos.
Otros elementos. La creatividad está presente en todo el ser humano. Es decir, podemos hacer creatividad intelectual, emocional, sexual, espiritual, motriz, instintiva. Y además, en toda actividad humana podríamos inyectar creatividad. Si ustedes díganme, ¿cuidar a los hijos requerirá de creatividad? No, pues imagínate. Mantener nuestras relaciones, cuidar a nuestras parejas, comer sano, estar fuertes, hacer tareas, vender, ¿no? Pues lo que quieras, dices, bueno, claro que... Es más, hasta para echar la flojera se requiere de creatividad. O se puede hacer con creatividad. Porque aquí ya va a entrar un elemento que quiero que vayan pensando. Que cuando no estamos usando nuestra creatividad, entonces estamos en mecanicidad. Es decir, el automatismo, la inercia, la mecanicidad, el estar haciendo lo mismo, es lo contrario a estar en creatividad. La creatividad en nosotros va a implicar ver alternativas, buscar opciones, pensar diferente. Y en cambio la mecanicidad, pues es eso, es la repetición de lo ya, es la costumbre, es aquello que se ha hecho, son nuestros rituales, nuestros hábitos. Cuando yo estoy ejerciendo un hábito, no estoy ejerciendo mi creatividad. Entonces, la creatividad se puede usar para todas las actividades del ser humano, pero, por eso aclaro, se puede, porque también puede no usarse, ¿no? O sea, tienes la opción de, voy a resolver mi tarea como toda la vida, voy a descansar como toda la vida, voy a ir a las vacaciones que siempre voy a tratar de resolver la bronca con mi pareja como siempre resuelvo esas broncas, voy a regañar a mis hijos como siempre los regaño, voy a disfrutar de lo que siempre disfruto, voy a comer las mismas cosas, voy a hablar del mismo tema, voy a contar el mismo chiste, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta que cuando estoy en mecanicidad, pues no estoy en creatividad. ¿Qué más? La creatividad entonces es un acto intencional. ¿Okay? La creatividad es como la gran decisión. En todo momento de mi vida estoy decidiendo si soy creativo y entonces respondo de manera creativa, diferente, innovadora ante esto. O sea, voy a conquistar a una chica. Ok, ¿qué voy a hacer? Pues voy a usar lo que siempre he usado. Siempre les cuento el mismo chiste, o las saco a bailar porque ya sé que ese es mi fuerte, o las trato de impresionar invitándolas a cenar o comprándoles algo caro. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo. ¿De dónde saqué eso? Ah, pues déjate cuento. Hace muchos años conocí una chica muy guapa, me la llevé a cenar, tuvimos una charla padrísima, ella pidió el salmón, yo pedí una pasta fettuccini, pedimos champán, pedimos un postre, nos la pasamos padrísimo, ¿no? Y realmente de ahí se dio una relación súper bonita y de hecho fuimos novios muchos años, ¿no? Entonces, pum, de pronto termino esta relación, paso mi periodo de duelo, es difícil, pero yo pues sigo con la intención de encontrar a mi pareja, ¿no? Para algún día consolidar mi matrimonio. Entonces, conozco una chica, me cae muy bien, me parece muy simpática, empezamos a llevarnos y entonces le sugiero, oye, te invito a cenar. ¿A dónde? No, pues fíjate, conozco un restaurante muy bueno. Y entonces, ¿a dónde la llevo? Pues al mismo restaurante. Y entonces estamos platicando y le digo, ¿sabes qué te recomiendo? El salmón, ¿no? Porque, aunque sea inconscientemente, es lo que funcionó la otra vez, ¿no? Entonces, no, pues te recomiendo el salmón. Y yo voy a pedir esta pasta, pero a la chava no le gusta el salmón, entonces ya empezamos con problemas. No, es que no me gusta el pescado, que no sé. Entonces hay algo en mí que empieza a sentir como que las cosas no van a salir bien. Y simplemente es porque no se está siguiendo el protocolo, es decir, porque no se está repitiendo la historia anterior. Entonces tengo la sensación de que algo no está bien. Ah, pues ya no me cayó tan bien la chava, como que ya no me impresionó tanto, como que sentí que no conectamos. Y en realidad lo que me refiero es, no se cumplió la misma historia. Entonces, precisamente en esos momentos es cuando con más razón tengo que apelar a mi creatividad y decir, no, hombre, pues tengo que hacer algo especial, ¿no? Si no está funcionando lo que antes funcionaba, pues no me queda de otra, le tengo que buscar diferente. Entonces, bueno, por eso decimos es intencional, es ese momento en que decidimos, pues hay que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Para poder entender cómo funciona la creatividad,
¿Cómo la activamos? Tenemos que considerar un mecanismo. Yo a este mecanismo le llamo los 3 personajes interiores. ¿Okay? Tú imagínate que dentro de una persona existe un autómata. El autómata es la parte de ti que simplemente repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Son los hábitos, son las costumbres, es el automatismo, es la mecanicidad, pero todos lo tenemos. De hecho, en el cerebro es el sistema nervioso autónomo, o sea, es parte de nuestra forma de vivir y estamos diseñados para repetir funciones, porque de otra manera no podríamos avanzar, ¿no? Entonces, una vez que tú empiezas a, por ejemplo, a gatear, pues agarras la onda y entonces eso te permite como pararte y caminar despacito, luego más rápido, luego ya puedes correr, luego ya puedes saltar, luego ya puedes andar en bicicleta. Y todo esto es gracias a que fuiste dominando un hábito y luego el otro, ¿no? Entonces no fue de golpe, no fue de la nada. Fuiste dominando una cosa y después la otra. El tema aquí es que, por otro lado, el autómata pues no te lleva al aprendizaje, porque como estás repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces cuando estamos trabajando en automatismo, entonces simplemente vamos a vivir lo que ya conocemos. Por ejemplo, si voy a un curso, solamente voy a escuchar y confirmar aquello que yo ya sabía. Si voy a un restaurante, pues pido lo que siempre he pedido, por lo tanto no conoceré nuevos sabores, nuevos platillos y así, ¿no? Entonces, una de las primeras desventajas es, cuando yo estoy en automatismo, no aprendo nada. 2, que el autómata es anacrónico, quiere decir, algo que le sirvió en el pasado, lo sigue utilizando una y otra vez, pero a lo mejor ya no sirve. Por ejemplo, esto pasa mucho en las empresas, ¿no? Que tienen un método para vender, un método para publicitarse, pero de pronto se estancan en ese método y no salen de ahí, y de pronto el mundo cambia y ese medio para publicitarse ya no sirve porque ya la gente no escucha ese programa o ya no ve ese canal, o etcétera, y yo, sin embargo, no puedo salir de ahí. Entonces, anacrónico significa se sale del tiempo, ¿no? O sea, ya pasó su tiempo y sin embargo sigue como sin actualizarse. Y es que las personas no somos como las computadoras, ¿no? Que nos apareciera un letrerito flotando y nos dijera, hay una actualización. Ahora tienes que pensar diferente. ¿Sabes qué nos hace eso? La vida. Las crisis, las friegas, los golpes, los fracasos. Esos son los que nos dicen, te tienes que actualizar porque te tienes que actualizar. Entonces, el autómata no hace eso. Y además, pues tú cómo te sientes cuando la mayor parte de tu vida son repeticiones, ¿no? Cuando tú te despiertas del mismo lado de la cama y platicas las mismas cosas y te vas por la misma ruta y llegas a tu trabajo igual que siempre y haces el mismo trabajo y saludas a los que saludas y a los que no, y a la hora de la comida comes básicamente lo mismo y haces más o menos la misma cantidad de cosas y respondes a los mismos emails, y los miércoles te vas al cine y los jueves visitas a los amigos y los sábados vas con tus papás y los domingos vas a misa. O sea, cuando una persona, su vida está llena de automatismo, de repeticiones, pues tú cómo te imaginas que es su vida. Pues repetitiva y por lo tanto aburrida, ¿no? Entonces, otra desventaja que tiene el automatismo es el aburrimiento. Claro, el autómata da mucha seguridad, eso sí, porque pues, sabemos cómo van a surgir las cosas, ¿no? Si yo como lo que siempre como, pues ya sé cómo me va a caer. Si yo veo el mismo tipo de películas, pues ya sé cómo lo voy a pasar. Si yo platico el mismo chiste, ya sé que la gente se ríe en tal parte. O sea, pues sí, nos da certeza, pero esa certeza que viene acompañada del tedio, del aburrimiento, ¿no? Y sobre todo por el abuso. Es decir, abusamos del autómata, lo usamos demasiadas veces, lo metemos en nuestras relaciones, con nuestros hijos, en el trabajo. ¡Pum! Llega un momento donde está completamente bloqueada nuestra vida por hábitos. Ya lo dice el gran sabio filósofo mexicano, Juan Gabriel. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Entonces sí, pues ya sabemos que finalmente la costumbre es lo que destruye, por ejemplo, las relaciones, ¿no? El tedio, el aburrimiento. Entonces, bueno, primer personaje, el autómata, tu parte automática. Segundo personaje, su personaje contrario, el duende, yo le digo, ¿no? Entonces imagínate que dentro de ti vive un duendecillo
un personaje infantil, imaginario, divertido, juguetón, y vamos a atribuirle a este duendecillo tu creatividad. Entonces tenemos un robot interior, el autómata, y tenemos un duendecillo interior que es tu creatividad. ¿Qué caracteriza al duende? Bueno, primero, el autómata, como solamente repite lo que ya conoce, vive nada más del pasado, ¿no? Porque repite lo que ya fue. En cambio, el duende es la habilidad de no solamente tener la experiencia del pasado, sino también la experiencia del presente. Estando en el presente, yo puedo entender cosas nuevas, sí me puedo actualizar. Por lo tanto, cuando yo estoy en un acto creativo, se activa mi voluntad, se activa mi atención, se activa mi proceso de aprendizaje y dos emociones contrarias. Una, el miedo, eso sí, porque como todo acto creativo implica un riesgo. ¿Qué tal que no me sale bien la receta? ¿Qué tal que veo una película nueva y no me gusta? ¿Qué tal que pido algo que es nuevo y resulte que me caiga mal, ¿no? Pues bueno, ok. Por un lado, mientras más creatividad ponemos, también surgen los miedos a decirnos, híjole, esto es riesgoso, ¿no? Pero por otro lado, también surge el entusiasmo, porque es cosas nuevas, ¿no? Descubrir placeres nuevos, ideas nuevas, nuevos resultados, nuevas ventas, más dinero, mejores relaciones, más amor, más placer, más espiritualidad. Bueno, pues entonces también surge, acompañando este duende, esa parte placentera que nos puede gustar mucho. Ahora, te dejo la última pregunta antes de irnos a este corte. ¿Y cómo le hago para no estar en el automatismo, sino también despertar a mi creatividad, despertar a mi duende? ¿Cuál es el secreto? ¿De qué depende que yo esté en uno o esté en el otro? Al regresar de este corte te lo voy a responder, pero si tienes alguna idea, ponla en nuestro grupo de Facebook. Ahorita nos vemos. ¡Chan, chaca, chan! ¿Qué les parece el tema? Creatividad 3. Muy bien, ya casi terminamos el programa. Son 4 cortes de unos 12 minutos más o menos. Bueno, a mí el tema me significó años y años de estudio y de pensarlo porque me parece fascinante. Por eso, insisto, pues escribí todo un libro. Y voy a cerrar ahorita el programa con una herramienta que se llama Innovación para que vean cómo se aplica el proceso creativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a grabar el último corte. ¿Qué tal, amigos del chiste de la vida? Ya estamos de regreso y estamos platicando del chiste de la creatividad. Y les prometo que en este corte les voy a decir cómo activarla, cómo llevarla a cabo, cómo hacerle para que funcione, para utilizarla para mi vida cotidiana, ¿no? Entonces nos quedamos con el concepto de que en nosotros habita un robot, ¿no? En nosotros habita una parte automática, autómata. Ese mecanismo que simplemente repite y repite y repite lo que conoce, ¿no? Y que busca la repetición como una manera de darse certeza, seguridad. Entonces así lo encontramos, es el autómata. Por otro lado existe en nosotros el duende. Entonces digamos, el duende es como nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra fantasía, esa parte que hace las cosas de manera diferente. Ok, entonces están los dos. Pero en toda circunstancia yo me topo con el dilema, ¿cuál de las dos partes uso, no? Entonces estoy en un restaurante y digo, ok, pues o como lo que siempre como o como algo nuevo. Estoy en una boda y digo, bueno, o bailo como toda la vida he bailado salsa y cumbia, o meto un pasito nuevo. Estoy celebrando mi cumpleaños y digo, bueno, o lo celebro donde siempre lo celebro y como siempre lo celebro, o exploro algo nuevo. Estoy buscando estar más sano y entonces digo, bueno, pues o hago la dieta que ya he hecho muchas veces y que me funciona, o exploro una dieta nueva, ¿no? Entonces, ese es, ahora sí, como diría Shakespeare, ser o no ser. Ese es el dilema. Porque ser significaría como ejercer nuestra creatividad y explorar algo nuevo en la vida. Y no ser, pues sería simplemente hacer lo que yo ya he hecho anteriormente y que ya sé qué efecto me da, qué resultado me da, cómo me la paso. Y bueno, está bien, no es malo, nada más como ya dijimos, pues es un poco aburrido. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo respondo yo a esa pregunta cuando sucede? Vamos a meter a un tercer personaje. Este personaje se llama la porrista. La porrista interior, mi motivación interior, mis ganas.
Entonces yo lo que hago es que, digamos, para entender a la porrista, lo que tengo que comprender son mis deseos. Ándale, esa es la palabra que estaba buscando. Hay una parte de mí que desea mis anhelos, mis ganas, es otro sinónimo, ¿no? Tengo ganas de. O incluso mis aversiones, o sea, una aversión, algo que no quiero, es como un deseo de que algo no suceda, ¿no? Entonces una aversión es como un deseo negativo. Entonces yo tengo mis deseos y esos deseos tienen un tamaño. Entonces fíjate la regla. Imagínate que tienes una porrista interior que te motiva, que es la que tiene ganas, que es la que hace que vayas en cierta dirección. Ok. Entonces la regla es la siguiente. Si mi deseo es pequeño, entonces lo resuelvo con el autómata. Fíjate qué interesante, ¿no? Si mi deseo es grandote, si tengo muchas ganas, entonces lo resuelvo con el duende. Y eso es todo. Así de sencillo. ¿Cómo hago para despertar mi creatividad? Pues lo que tengo que despertar son mis deseos. Lo que tengo que despertar son mis ganas. Lo que tengo que cultivar es mi apetito. Por eso, fíjate, trata de aplicar la regla a algo así como muy claro, ¿no? Muy cotidiano. Si yo estoy en una fiesta y como que tengo un poco de ganas de bailar y observo que hay una chica que no viene con nadie, entonces digo, pues voy a preguntarle que si quiere bailar. Bueno, entonces fíjate la pregunta. ¿Qué tanto será mi modo? ¿Qué tan creativo seré a la hora de preguntarle si quiere bailar, a la hora de insistirle, a la hora de invitarla a que bailemos? Pues depende de qué tanto me guste la chica, aunque sea para bailar. Vamos a inventar que tuviera yo un gustómetro, ¿no? Un aparatito que me ayudara a medir y yo te dijera, pues esta chica me gusta 4 puntos. Me parece simpática y tiene cara que puede bailar bien. Entonces, ¿sabes de qué tamaño va a ser mi intento creativo por bailar con ella? Pues 4 puntos. Entonces, si me gusta 4 puntos, le voy a decir, oye, ¿quieres bailar? No, ahorita no. Y al ratito se te antoja bailar. Yo te digo, bueno, ya me voy. Digo, ya hice un gran intento, ¿no? Porque me gusta 4 puntos, no voy a rogarle. Si de pura casualidad esta chica me gustara 9 puntos, 10 puntos, yo digo, híjole, es que no solo me gusta, quizás es el amor de mi vida, ¿no? Bueno, pues de ese tamaño va a ser mi creatividad. Entonces voy a llegar, ¿quieres bailar? No, ahorita no. ¿Quieres bailar al rato? No, pues quién sabe. Bueno, platicamos un rato, te invito una copa, ¿quieres que te cuente unos chistes? Bailo aquí frente a ti. O sea, mi intento por conquistar a esta persona, pues va a ser de un tamaño muy diferente. ¿Qué tanto te esmerabas tú por hacer una tarea en la escuela? Pues dependiendo qué tanto te importaba, ya sea que te importara pasar la materia o lucirte, ¿no? Entonces, si eras un niño y ibas a hacer una exposición sobre Cristóbal Colón y te daba una flojera horrible, bueno, pues hacías lo menos, ¿no? Pero si de pura casualidad la niña que te gustaba se sentaba hasta delante del salón, no, bueno, pues te ibas a la escuela vestido de Colombito, ¿no? O sea, ibas realmente disfrazado del personaje y te lo aprendías de memoria y te aventabas unas anécdotas sobre Cristóbal Colón. Bueno, ¿y por qué hizo tanto el niño? Pues porque su deseo era otro, porque no era nada más el deseo de hacer la tarea, era el de conquistar a esta niña, ¿no? Entonces, date cuenta de eso, que en tu vida todas las cosas a las que realmente les has invertido imaginación, creatividad y has buscado ser innovador, diferente, es porque te importan. Y la conclusión que entonces sacamos es que el chiste de ser creativo es el ser una persona motivada. Fíjate, todas las personas son muy creativas, todas tienen muchos recursos. No es con ejercicios de creatividad que se despierta la creatividad. Es con ejercicios de motivación, es con ejercicios de ganas, es con aprender a tener más deseos, ser más ambicioso en un sentido positivo, ¿no? Entonces, es decir, eso es lo que realmente me tengo que fomentar. Un sentido, un proyecto, un deseo, un objetivo, una meta. Eso, mientras más grande sea, mientras más apetitoso sea,
automáticamente se va a disparar mi creatividad. Y el día de hoy te quiero regalar una herramienta que también viene en mi libro y que yo la uso mucho en las empresas, que se llama Innovación. Entonces fíjate, la herramienta de Innovación es como todo esto que platicamos, pero ahora sí paso a paso. ¿Cómo se da el proceso creativo? ¿Cómo es que finalmente se aterriza en realidad cuando ya decimos, pues sí, tengo muchas ganas, sí quiero ganar más dinero, sí quiero resolver mi matrimonio, sí quiero cambiar mi salud, sí quiero hacer una fiesta extraordinaria, sí quiero sorprender a las personas? Bueno, una vez que yo tengo mi deseo muy claro, entonces se va a disparar este mecanismo. Paso 1 para el proceso de innovación. Así yo le puse como pensando en innovar, pero con acción, ¿no? Con resultados. Entonces, paso 1. La actitud mental. Entonces decimos que el primer paso tiene que ver con tener apertura. Apertura. O sea, que mi mente esté dispuesta. Mi amigo Jorge Cuevas me dijo algo que me encantó. Me dijo, desafía tus soluciones previas. O sea, aquello que ya has hecho, cuestiónalo. Dúdalo. ¿Qué tal que no es la única manera? ¿Qué tal que se puede hacer de una manera diferente? Si tú no crees que es posible mejorar lo que estás haciendo, simplemente no va a suceder. Entonces el paso 1 es la actitud mental. Tengo que tener esa mentalidad de sí, debe de haber una manera diferente de hacer esto, debe haber una manera mejor de hacerla que como la hemos hecho antes. Listo, paso 1. Paso 2. La exploración. Entonces el paso 2 tiene que ver con entender bien el problema que queremos resolver. ¿Sí? Entonces fíjate, esto es importante porque en muchísimas ocasiones pensamos que la creatividad tiene que ver con ser imaginativo. Entonces decimos, no, pues mi primo es bien creativo y me refiero a que fantasea muchas cosas, tiene mucha imaginación. Pues no. Los verdaderos creativos, Albert Einstein, Alva Edison, Nicolás Tesla, son personas que eran muy observadoras primero del problema que querían resolver. Entonces ya tienen la actitud, que dijimos que era el paso 1. Paso 2, explorar el problema, entender el problema. ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿En dónde estoy en el presente? ¿Con quién más voy a hacer esto? Etcétera, ¿sí? Entonces primero es el análisis de la situación. Por ejemplo, si tus suegros te cayeran de sorpresa y te dicen, mi hijo, vamos para su casa, a ver qué preparan de cenar porque venimos con mucha hambre, ¿no? Entonces fíjate la pregunta, ¿qué harías tú primero? ¿Te fijas qué hay en la alacena y en el refri y basado en eso preparas algo? ¿O te preguntas qué se le antojará cenar a mis suegros? ¿Te fijas? Ahora ya tiene mucho sentido. Obviamente la respuesta es la primera. Primero ves qué hay en el refri, primero ves qué hay en la alacena, porque dependiendo de eso vas ahora sí, al paso 3, imaginar. Entonces imaginar es precisamente tomar los elementos que ya existen y empezar a combinarlos en tu cabeza de maneras diferentes. Entonces yo abro el refri, yo abro la alacena y ahora sí, ya que vi que hay un pan de tal tipo, que hay salchichas, que hay queso, que hay jitomate, bueno, pues les voy a hacer una torta de salchicha con queso. Pero ya lo hago porque ya primero verifiqué el problema, ya entendí cuál es la circunstancia, la prisa, ¿no? La premura y además los ingredientes que tengo. Entonces ahora sí viene a imaginar. Y el último paso, pues es muy evidente, implementar. Tenemos que llevar a cabo aquello que imaginamos, pues para ver si sirve o no sirve. Y por eso yo le llamo el ciclo innovación, porque realmente cuando ya lo implementamos decimos, bueno, pues volvemos a empezar. Apertura mental. ¿Será esta la única manera de hacerlo? Exploración del problema. Vuelvo a explorar el problema, incluyendo lo que ya hice para ver qué tal funcionó, pros y contras, etcétera, ¿no? Tercero, volver a imaginar. Imagino más soluciones, más posibilidades. Cuarto, las implemento. Otra vez aterrizo esto en acciones. Y así es. Esa es la manera en que se han generado los grandes avances tecnológicos, innovadores del mundo de las empresas y de las personas. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que te haya servido esta herramienta. Me gustaría que ahí en Facebook me digas cuáles son tus inventos favoritos, hablando de la creatividad. ¿Cuál es el invento que transformó tu vida? Ya habíamos visto. ¿Y cuáles son los inventos que más te gustan en la vida? Voy a poner todas esas preguntas en nuestra página. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Les mando muchos besos. ¡Listos! Ya terminamos. Pues bueno,
Ustedes también, allá que nos están viendo en vez de escucharnos. Espero que se hayan divertido viéndome cómo grabo mis sesiones. Espero que haya yo gesticulado lo suficiente como para que sea interesante verme en la cámara todo este tiempo. Y ahora lo que voy a hacer es suspender la grabación de ustedes. Nos vemos pronto.